Y estos días muchos se van o están ya de vacaciones, así que no está de más recordar algunos consejos que son básicos, pero que debemos seguir para reclamar en caso de que lo que hemos contratado para disfrutar de nuestras vacaciones no se ajuste a lo que habíamos previamente solicitado, a lo que se nos había prometido. Las asociaciones de consumidores repiten que aunque nosotros nos vayamos de vacaciones, nuestros derechos no lo hacen, sobre todo pues, cuando contratamos servicios a través de Internet, algo cada vez más generalizado. ¿Qué hacer si el apartamento que contratamos no cumple con las expectativas de la foto? ¿Qué pasa si nos cancelan un vuelo? ¿O si el hotel tiene overbooking? Pues de eso hablamos esta mañana. Que son cuestiones que conviene tener en la cabeza, pero muchas veces nos vamos de vacaciones y no lo hemos tenido en cuenta y hay algunas dudas habituales que vamos a tratar de solucionar con el abogado Esteban Peña, que ya nos acompaña. ¿Qué tal, Esteban? Un placer recibirte un día más. Buenos días, Marta. Nos decíamos que es importante que la gente tenga en cuenta que a la hora de contratar, sobre todo a través de Internet, que es algo para muchos algo nuevo, tiene que tener en cuenta que sus derechos están ahí como si estuvieran firmando un contrato de papel cara a cara, ¿no? Exactamente. Todo al final la contratación online tiene ese aspecto que no tiene el papel, ¿no?, de toda la vida, donde firmas las condiciones, donde firmas el pliego de todo, de ese viaje que vas a contratar, ese vuelo, ese apartamento, etcétera. Pero lógicamente está bastante regulado y da una seguridad 100% como si fuera en papel. Por lo tanto, estás totalmente protegido y tus derechos siguen siendo los mismos que si contrataras personalmente en una agencia de viajes o directamente personalmente en cualquier otro lugar. Claro, por tanto, a la hora de hacer toda la gestión que hacemos a través de Internet, es importante irnos rápidamente al apartado de las condiciones que se ponen para que luego no nos llevemos una sorpresa y lo que estemos protestando a lo mejor ya nos lo habían advertido en la letra pequeña, ¿no? Eso es muy importante. Al final lo que tenemos que aplicar, como cuando vienen los clientes al despacho, les decimos que hay que aplicar el sentido común. Es decir, ir a páginas de confianza, hay que ver incluso las opiniones de las personas si contratas un apartamento o contratas un hotel, las opiniones que hay de las personas que han estado allí. Y luego también muchas veces nos olvidamos o dejamos pasar las condiciones generales de contratación, que son una pestañita muy chiquitita que tienes ahí normalmente en algún momento del proceso de contratación. Ahí es donde tenemos que abrirla, pincharlo, dedicar a leerlo 5 o 10 minutos para saber exactamente qué derechos tenemos, qué se nos ofrece, qué en caso de cancelación, qué ocurre, qué nos ofrece esa agencia, esa intermediaria, etcétera. Claro, porque a lo mejor puede ocurrir que pone bien claro en la letra pequeña, aunque sea pequeño, pero se ve bien claro que bueno, usted va a tener tal habitación, y hablamos por ejemplo de un hotel o similar en caso de no haber disponibilidad. Y ya no podríamos reclamar si no tenemos la vista al mar que habíamos pedido porque ya se nos había advertido que podía ser una similar. Exacto. Puede ocurrirte eso y o cualquier otra circunstancia que no cumpla las expectativas que tú has contratado o que has visto las fotos por Internet, y lo que tenemos que conseguir, lo que tenemos que hacer, perdón, es, o bien, si no hemos contratado directamente con el hotel, pues irnos directamente a la recepción, a la persona encargada de llevar a cabo ese tipo de... para hablar con él y decirle lo que has contratado y lo que te han dado. Y si es a través de una agencia, pues directamente puedes acudir a la agencia, al portal web donde hayas acudido, a fin de manifestar tu disconformidad y que te ofrezcan algún tipo de alternativa, negociar con ellos al fin y al cabo. Claro, porque es importante también eso, que todo se haga mediante una mediación y que sea todo de la forma más amistosa posible, porque ahora hay mucha fórmula que te evita ir más allá, que eso ya es un engorro, ¿no? Efectivamente, esto es al final, más como decimos un dicho, más vale pájaro en mano que ciento volando. Pues cuando estamos en un problema igual aquí en España, lo solucionas fácil, vas a la recepción o incluso llamas al teléfono de la agencia que has contratado pero está fuera, pues lo mejor es de una forma un talante amistoso, pues dirigirte directamente al hotel, que seguro que te buscan la alternativa, y si ves que sigue con la negativa, pues los propios portales web, incluso algunos ya, si efectivamente tienes razón, acreditas que el hotel no es el que contrataste o no se ajusta a las características que tú pediste, pues te pueden cambiar incluso automáticamente, te mandan a otro hotel que sí lo haga. Lo que es importante, me imaginamos, es llevar, a lo mejor nos vamos a ir a un hotel de vacaciones, imprimir todos los papeles que uno, bueno, lo que ha hecho a través de Internet, llevárselo ya impreso, por si acaso luego uno no tiene cobertura o lo que sea y no puede enseñar los justificantes, ¿no? Efectivamente, eso es indispensable. Al final el papel, a día de hoy, en que lo intentemos evitar, siempre es lo más plausible que tenemos para viajar, lo más seguro, y mostrarlo y tenerlo a mano siempre en un archivo, lo que sea, para poder sacarlo si fuera necesario. Hay una nueva modalidad que está muy en auge, lo hemos hablado hasta la saciedad, que tiene que ver con el alquiler vacacional, y ahí
se están registrando muchos problemas, y ya porque hay mucha picaresca por medio y ahí sí que hay que tener cuidado, ¿no? Efectivamente, el tema del alquiler vacacional es un tema de auge tanto a nivel particular como a nivel de despacho profesional de abogados, porque existe la picaresca de toda la vida, hay muchos estafadores detrás de las redes que clonan incluso apartamentos que se ofrecen en portales de alquiler vacacional, lo clonan en otras páginas y se hacen pasar por los verdaderos dueños. Entonces al final te contrata ese apartamento y llegas allí y está ocupado, por ejemplo. Y claro, el dueño del apartamento dice, mire, yo no lo anuncié allí. Entonces recordando lo que hemos dicho al principio, que siempre hay que tener mucho sentido común y que hay que llevar una serie de pasos muy de forma concienzuda para evitar que tengas ningún imprevisto. Una página web segura, comentarios, hacer el pago, si te exigen un pago por adelantado, siempre ver que el nombre siempre se hace a través de ese portal, nunca por fuera. Claro, porque es normal que te exijan un porcentaje, pero pequeño, ¿no? de reserva. Sí. A lo mejor deberíamos sospechar si ya lo que nos piden es una cantidad un poquito mayor, también informarnos a lo mejor con gente que ya haya viajado de esa manera, porque si no nos podemos llevar, porque en este caso ya sí que habría que recurrir a la policía, ¿no? Claro, porque desde el momento, la principal sospecha, lo principal modus operandi, es cuando se pone en privado, contratas a través de un portal y se pone en privado en contacto contigo. O que incluso ves, o sea, el hecho de ya ver que, por ejemplo, un apartamento de una determinada zona tiene un precio muy inferior al del resto de esa zona, eso ya te tiene que chocar. Si finalmente al final te lanza a la piscina, como o sea, de forma, ves que está desesperado lo que sea y llega el momento dado y te encuentras con esta problemática, otro señal de alarma es cuando se pone en contacto contigo por privado y te solicitan hacer una transferencia a una cuenta que no es del portal web donde estás contratando y nada. Ahí sí que ya, o sea, no podemos, vamos. No se puede hacer nada, claro. Uno ha caído en una estafa que son muy habituales. Tendrás que ir a la policía y pues poner una denuncia y hablar con el portal web a ver si tendrán alguna solución. Pero... Y he llegado muchos casos de este tipo a los despachos de abogados porque se está generalizando, ¿no?, este asunto. Sí, por desgracia sí están llegando y nos da la sensación de que es una problemática que va a ir a más y que sí es cierto que hay muchísimas medidas de seguridad en Internet que lo impiden, pero al final siempre hay de todo y al final vienen clientes pues que se les fastidia no solo el apartamento, las vacaciones. Claro. Un montón de historias detrás. Claro, pues hay que tener mucho cuidado con esas páginas. Y luego hay otras cuestiones también que preocupan y que tienen que ver, pues cada verano tiene que ver con los aeropuertos, porque aquí sí que se nos pueden presentar muchas circunstancias. Para empezar, el típico retraso de horas y horas en un aeropuerto. Ahí tenemos derecho a algo, cuando estamos a lo mejor más de 8 horas esperando por nuestro vuelo, por la razón que sea. Sí, tenemos derecho. De hecho, viene establecido en un reglamento a nivel de la Comunidad Europea. Se establece en función del retraso que tenga el avión, los derechos que tiene. Es decir, si se retrasa un número determinado de horas, te tienen que dar asistencia, te tienen que dar los bonos para comer, llamadas telefónicas, etcétera. Si se retrasa un número de horas mayor, el propio reglamento incluye, dependiendo del trayecto que vayas a realizar, los kilómetros del trayecto, del punto de partida al punto de destino, una serie de compensaciones económicas. A mayor distancia, mayor compensación. La causa para poder solicitar esa compensación siempre tiene que ser una causa ordinaria. Es decir, ellos pueden decir si es, por ejemplo, una tormenta o la famosa niebla de los rodeos y causas meteorológicas. Esos son causas extraordinarias que las compañías se amparan para no indemnizar. Y cuando pasa algo como una huelga, porque tenemos dos inminentes y que probablemente afectarán a muchos canarios, porque el que tenía previsto volar con la compañía Ryanair en tal fecha, a finales de este mes de julio, y ese día tenía su vuelo, ¿a qué tiene derecho? Bien. Aparte de la Ryanair creo también está... Sí, el personal de tierra de Iberia. O sea, sí, un par de cuestiones por medio. Eso va a ser una locura, porque es cierto que lo que hace aquí hay que distinguir cuando la huelga es del propio personal de aerolínea y cuando se trata de una huelga, pero que no es del personal de aerolínea, sino del personal externo. Cuando se trata del personal interno de la aerolínea, también hay derecho a una compensación económica siempre y cuando no se cumpla una serie de requisitos por parte de la aerolínea, que lo suelen cumplir la mayoría de ocasiones.
¿Cuáles son esos requisitos? Pues avisar al cliente que tenga un vuelo que se prevea que tenga afectado, que a día de hoy, por lo que he podido ver, no se han puesto en contacto con las personas de los días que va a ser esa huelga, pero tienen un plazo entre 7 y 14 días para ponerse en contacto con esas personas para ofrecerle un transporte alternativo, y en caso de que esa persona no quiera ese transporte alternativo, te tienen que devolver íntegramente el billete. Que vas incluso es que, que vas al aeropuerto y te encuentres el avión cancelado, lo que sea, no te han avisado, pues sí, aparte tienen derecho a que te devuelvan el billete y una compensación económica. Pues si te parece, Esteban, vamos a ver qué nos han respondido las personas que nos siguen en las redes sociales, porque Carlos Centurión, hemos estado preguntando a raíz de esta huelga que se plantea de Ryanair, si a lo mejor este tipo de huelgas en estas fechas en concreto deberían pues controlarse de alguna manera, si es posible. Así es, Marta. Muy buenos días, señor Peña. De todos los imprevistos que nos podemos encontrar, hoy queríamos hablar en las redes sociales sobre las huelgas, de tal manera que les preguntábamos, ¿limitaría el derecho a la huelga en determinados sectores en ciertas épocas para no perjudicar a tantas personas? Bueno, pues Pili nos ha respondido y nos ha dicho que nos afecte o no esta huelga en el sector aéreo. La huelga es un derecho y, por supuesto, se hace cuando es más efectiva, es decir, cuando más perjudica a los viajeros. Vemos que Pili acepta que se pueda estar perjudicada, pero también acepta que el derecho a la huelga existe y que están en su derecho, por supuesto, los trabajadores de hacerlo. Marta. Bueno, pues dejamos esa cuestión abierta para que sigan participando. Hasta ahora, Carlos. Hasta luego. Pues ya prácticamente terminando. Por lo pronto, y ya para terminar, Esteban, rápidamente, que la gente esté muy atento porque hay que reclamar por nuestros derechos en caso de que nos veamos afectados por estas circunstancias, ¿no? Exacto. Lo que hay que transmitir es que al final, aparte que tienes tus derechos, esos derechos son efectivos y eficientes, en el sentido de que tienes el respaldo de instituciones, tanto a nivel amistoso, como puede ser la Organización de Consumidores, como a nivel judicial, que ya es cuando no consigues ningún tipo de acuerdo, lo que sea, pero tienes derechos a exigir compensaciones, indemnización por daño y perjuicios, etcétera. Depende del caso, lógicamente, que nos encontremos, y habrá que dirigirse al organismo, directamente al hotel o a la aerolínea con la que hayamos contratado, o los portales web que hoy en día, y eso, tener mucho ojo, contrastar mucho la información y para evitar sorpresas después. Bueno, pues lo haremos, vamos a tomar nota. Muchísimas gracias, Esteban Peña, un placer, buenos días. Buenos días.